La lectura de la carta de los Hechos de los Apóstoles nos vuelve a la misma dinámica de la misión en Asia. Éxito, fracaso, éxito, fracaso. Ayer veíamos cómo Pablo entraba en Europa, a Macedonia, Filipos, iba a la orilla del río, encontraba a estas mujeres, convertía a Lidia y parecía todo éxito. Y hoy lo vemos en la cárcel. No leemos en la liturgia el motivo de la cárcel de Pablo y Silas. Recuerdan que Silas había venido de Jerusalén después de la asamblea cuando había sucedido el problema de la circuncisión y ahora está de misionero con Pablo. ¿Y cuál fue el problema por el cual fueron a la cárcel? Porque curaron a una pitonisa, a una vidente, y Pablo la curó, y entonces la gente que se beneficiaba con la pitonisa, con el negocio ese, los denunció. Y además los romanos, porque como habíamos visto ayer era una colonia romana, tenían miedo de que Pablo esté difundiendo el judaísmo. ¿Se acuerdan que les conté que no había sinagoga? Entonces esos fueron los motivos por los cuales los pusieron en la cárcel y como era costumbre los azotaron con muchos golpes. Y ustedes fíjense el detalle, molidos a palos a la medianoche estaban cantando los salmos. ¿Cuántas veces nos molieron a palos a nosotros por predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces nos metieron en la cárcel por predicar el Evangelio? Cuando a veces nos ponemos al lado del testimonio de estos cristianos, y yo les diría de ahora, porque piensen los cristianos católicos perseguidos por ir a la misa ahora, que son perseguidos, que son matados, que le incendian las casas, las iglesias. No es que nosotros busquemos eso, pero a veces somos tan cobardes en la fe, tan chiquititos en la fe, que es importante confrontarnos. La palabra de Dios no está para llenar la misa, no es que nosotros no tenemos algo que hacer a la mañana y entonces nos juntamos a leer estos textos viejos y son eso, sino que es una palabra que nos tiene que invitar a la vida, ¿no? Y bueno, también es un poco que está hecha con este sentido, porque es muy lindo la construcción del texto, el terremoto, ¿no? Como la presencia de Dios, que era una zona sísmica, pero que bueno, que el carcelero por ese signo se abre también a la predicación de Pablo. Y además de la gentileza humana de Pablo de no escaparse, porque si se le escapaban los presos, el carcelero se tenía que matar. Y entonces esa familia también se abre al bautismo, cura las heridas de Pablo, se bautiza y celebran la conversión. Y Pablo y Silas luego van a ir continuando por otro camino. Pero es importante porque tampoco la palabra de Dios, fíjense qué delicada que es todo, ¿no? Porque tampoco la palabra de Dios nos dice que a Pablo no le dolían las heridas. El carcelero lo tiene que vendar, lo tiene que limpiar las heridas, lo tiene que curar. Es decir, no es que Dios no quiere que lo que nos preocupa, nos hace sufrir, no nos preocupe o no nos haga sufrir. Lo que Él no quiere es que eso oprime a la fe. Los negocios, ¿son un pecado para poner el mundo de hoy que se maneja por... No son un pecado cuando se oponen contra la fe. La gente que hacía negocio con esta mujer curada por Pablo, el pecado es eso, que el negocio está por sobre la fe. Y cuando mi sufrimiento, mi dolor, mi problema, mi injusticia está por sobre la fe, este es el problema. Y más en nuestro caso, que estamos muy cerca de Dios. Por eso es importante que nos tomemos en serio la palabra de Dios, porque puesta en relación con Juan, el Evangelio, Juan a partir del capítulo 13, el Evangelio de Juan es del capítulo 1 al 12 cuando Jesús viene, y del capítulo 13 hasta el final cuando Jesús se va. El exitus y el reditus, la salida y la vuelta de Jesús al Padre. Y ahora que les está anunciando en el capítulo 16, con toda decisión que Él se tiene que ir, que les conviene que Jesús se vaya, y esa es la realidad nuestra también. Jesús está presente en la iglesia y ese es el desafío del creyente. Dice la oración colecta, que realmente, decía, vieron que lo subrayé, que realmente nosotros vivamos en la resurrección de Jesús, para que también podamos ir superando todas aquellas cosas que nos atan demasiado al mundo, porque el abogado, el Paráclito, al cual también litúrgicamente nos estamos preparando a recibirlo, también es el defensor de Jesús, lo va a defender en este juicio
que Jesús anuncia con el mundo. Y ante Jesús va a quedar en evidencia realmente cuál es el mundo y cuál es el reino de Jesús. Por eso les decía un poco así, es una cosa literaria, no es un recurso homilético, cuántas veces nos azotaron o cuántas veces nos pusieron preso por predicar el Evangelio, pero no, sin embargo, tiene poco valor, sino que al contrario, confrontado con la palabra de Dios, tiene el justo valor del lugar en que nosotros en nuestra vida ponemos la fe, si realmente nuestra fe y nuestra unión con Dios está en el primer lugar, porque es lo necesario, lo único necesario. Que la Santísima Virgen nos vaya ayudando en este tiempo y aprovechando la gracia propia litúrgica de estar participando en la Pascua de Jesús. Que así sea.